Vamos a ir directo al grano. Si usas Blender y todavía no usas Geometry Nodes, te estás perdiendo el 80% del potencial del programa. Pero no te preocupes porque en este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber. Te voy a explicar qué son los Geometry Nodes desde cero, por qué tienen tanto potencial, por qué hay gente que los compara con otras herramientas más avanzadas como Houdini. Te voy a regalar un ebook con muchísimos apuntes para que no se te olvide nada. Y además vamos a crear tu primer Geometry Node de forma que cuando termine este vídeo habrás creado una animación como esta. Y además una animación procedural que en cualquier momento puedes cambiar por cualquier otro objeto. Y antes de empezar, déjame decirte que por aquí te he dejado un hermoso índice y que también tienes abajo las marcas de tiempo por si en algún momento retomas este vídeo, que sepas exactamente a dónde tienes que irte. Dicho esto, vamos para allá. ¿Qué son los Geometry Nodes? Los Geometry Nodes son un sistema que nos permite crear o modificar geometría de forma paramétrica. Creo que se entiende mejor con un ejemplo. Imagínate que tienes un cliente que lleva un parque de atracciones y te pide que modeles una montaña rusa para su nuevo parque y además te dice que tiene otras 10 que también quiere hacer en 3D, pero bueno, vamos uno por uno. Ok, pues frente a este trabajo tú tienes dos opciones, dos maneras de trabajar. La forma tradicional, que sería modelar esta montaña rusa poco a poco, vértice a vértice, extruyendo ese camino, siguiendo los planos, etcétera, la de toda la vida. Y luego tendría otra forma de trabajo que podría ser la procedural, que en vez de ponerte de golpe a modelar esa montaña rusa, lo que haces es crear un sistema y que luego ese sistema sea el que genere la montaña rusa. Y ambas opciones son perfectamente válidas, por lo que lo puedes hacer de ambas formas. Pero hay una cosa que siempre pasa y es que el cliente quiere cambio. De repente se acuerda que había un giro a la derecha que realmente no era a la derecha, sino que era para el otro lado. Y aquí déjame decirte que si lo habías modelado de forma tradicional tienes un problemón, porque si lo habías hecho de forma tradicional significa que ahora tienes que ir vértice a vértice modificando la ruta de esa montaña rusa, cambiándolo todo y muy posiblemente borrando la mitad de tu trabajo para rehacerlo de nuevo. En cambio, si tu forma de trabajar fue la procedural, solamente va a tener que ajustar un punto de una curva y todo lo demás se va a poner en su sitio de forma automática. Y no solo eso, además va a tener un controlador que te permite decidir cuántos soportes quieres, en cuántas columnas quieres que se apoye tu montaña rusa o el grosor de la vía. Y todo ello en un par de clics. Bueno, pues ahora que sabes todo esto, ¿qué método de trabajo sería el que eliges? Creo que está bastante claro, ¿no? Irías por lo procedural. Bueno, pues Geometry Nodes es el sistema que nos permite trabajar de esa manera. Pero lo bonito de Geometry Nodes es que vamos a hacer toda esa programación del sistema sin tener ni idea de programación. Lo vamos a hacer a través de nodos. Entonces, segundo punto, ¿cómo funcionan los Geometry Nodes? Pues como te he dicho, es un sistema de nodos. Por lo tanto, tenemos que entender bien cómo funciona un sistema de nodos, que ya lo he explicado muchas veces en este canal, pero te lo vuelvo a explicar. En un sistema de nodos tenemos un nodo de entrada por el que entra información, un nodo de salida por el que sale la información y en medio hay muchísimos procesos que ocurren de forma secuencial y que en realidad son operaciones que le van a ir ocurriendo a nuestra geometría. Pero una vez más esto se entiende mejor con un ejemplo. Y es que te puedes imaginar un sistema de nodos como el boxes de la Fórmula 1, porque sí, a ver cómo lo explico. Imagínate que tenemos a Fernando Alonso en mitad de la carrera con su Fórmula 1 y resulta que las ruedas están ya fastidiadas. Así que llama a boxes y dice, hay que cambiarla. Genial, pues llega con su coche al box, entra y primero alguien levanta el coche, después alguien quita la rueda vieja, otra persona pone la rueda nueva, otro la atornilla, el que había levantado el coche lo baja al suelo y ya el coche puede salir de allí. Bueno, pues cada uno de esos procesos, súper simplificado, sería un nodo de Geometry Nodes. Sí, el nodo de input o el nodo de entrada sería cuando el coche entra a boxes con esas ruedas viejas. El nodo de output sería cuando el coche ha salido pero ya modificado con las ruedas nuevas. Y cada una de las operaciones que han ocurrido en medio sería como un nodo separado. Un nodo de levantar el coche, un nodo de quitar ruedas, otro nodo de poner, etcétera. ¿Se ha entendido así mejor? Básicamente tienes que imaginar esto como un sistema por el que entra una información, se modifica y sale totalmente nueva. Bueno, pues ¿qué te parece si nos ponemos mano a la obra a crear tu primer Geometry Node para hacer una animación como esta, en lo que dura este vídeo? Y después te cuento por qué mucha gente compara Geometry Nodes con Houdini y te hago algún regalillo que otro. Venga, pues vamos allá. Bueno, pues ya estamos dentro de Blender. ¿Y qué tenemos aquí? Pues te he preparado un archivo que te puedes descargar ahora mismo ya en la descripción con estos dos modelos, ¿vale? Uno de un iPhone y otro de la Game Boy. Estos modelos los he sacado de Sketchfab, ¿vale? Y tienen licencia CC, lo que nos permite trabajar con ellos e incluso hacer proyectos comerciales. Y también tenemos uno de la Game Boy con la misma licencia. Así que dicho esto, vamos a empezar. Estamos aquí en Blender, en nuestra interfaz por defecto, ¿vale? La de Layout. Y lo que nosotros vamos a usar son los Geometry Nodes. Pero, ¿cómo se usan los Geometry Nodes? Los Geometry Nodes son un modificador. Si yo selecciono un objeto
y agrego un modificador, aquí pone Geometry Node, ¿vale? Y al hacerlo, puedo crearle un nuevo árbol. Si yo lo creo, aquí no me aparece absolutamente nada. ¿Dónde están esos nodos? Pues podemos hacer a ellos de dos formas. Primero, creando un panel nuevo, arrastrando desde aquí hacia la derecha. Y en este panel nuevo seleccionamos Geometry Node Editor, ¿vale? Y aquí nos aparecen los nodos. Voy a darle a la N para que se cierre este menú de aquí. Pero hay otra forma más rápida. Aprovecho y te enseño cómo se cierra el panel. Igual que antes hemos tirado de la derecha hacia la derecha para crear uno nuevo. Si tiramos de la derecha hacia la izquierda, se juntan. De la derecha hacia la izquierda, se juntan. Perfecto. ¿Cuál es esa forma más rápida de hacer a los Geometry Nodes? Pues yéndonos aquí arriba, una de las interfaces que ya nos ha preparado Blender con todo lo que necesitamos para trabajar en Geometry Nodes. Con los nodos, que los tenemos por aquí, con nuestro viewport 3D y también con el spreadsheet, que en esta lección, en este tutorial, no lo vamos a usar porque estamos empezando desde cero. Vamos a ir de menos a más. Y bueno, pues como ves, tengo seleccionado mi Game Boy. Tiene un modificador de Geometry Nodes y aquí tengo mis nodos. A partir de ahora, cualquier modificación que yo haga entre el nodo de Input, que ya sabes lo que es, y el de Output, se va a efectuar. Si yo, por ejemplo, uso un nodo tan sencillo como Transform Geometry, que lo que me permite es transformar la geometría, y ahora lo roto pues 90 grados en el eje X, se rota. Hasta aquí todo muy sencillo, ¿verdad? Pues vamos a hacer una cosa. Voy a seleccionar mi Game Boy, voy a eliminar ese árbol de nodos que le hemos creado, porque uno de los primeros consejos que te quiero dar, y esto hay muchos tutoriales en internet que se olvidan de dártelo, es que si de verdad quieres trabajar de forma procedural, no es inteligente trabajar sobre la geometría, no es inteligente añadirle un modificador directamente a este objeto, porque si luego lo queremos suplantar por otro, vamos a tener ciertas complicaciones. Así que lo que vamos a hacer es aprender desde el principio la forma correcta de trabajar con Geometry Nodes. ¿Cuál es esa forma correcta? Pues mira, voy a seleccionar toda mi geometría, ¿vale? El iPhone y la Game Boy, le daré a la G y a la X y los voy a mover aquí, lejos, apartado. Ahora mismo no me hacen falta. Ok. Y aquí voy a darle a Shift más A y voy a añadir cualquier geometría. Me da igual qué geometría sea porque la vamos a crear para destruirla. Ahora lo vas a entender. Vamos a crear, por ejemplo, un cubo. Yo sé que es muy tentador borrarlo, así que lo vamos a hacer, pero de una forma nueva, ¿vale? Con mi cubo seleccionado voy a cambiarle el nombre, hago doble clic y voy a escribir animación 1. Por ejemplo, con el cubo seleccionado le doy a añadir modificador y le daría a Geometry Node. Otra forma también de crearle un sistema de nodos es seleccionar el cubo y darle aquí a New, a nuevo. Esto lo que va a hacer es lo mismo, añadir un modificador. Vamos a ponerle un nombre, le vamos a poner animación 1 suelo. Ahora va a entender lo del suelo. Y esto pues obviamente nos prepara todo nuestro árbol de nodos. Tenemos un group input, que sería la geometría del cubo, y un output. Pero yo voy a hacer una cosa, y es que voy a eliminar el group input, ¿vale? Esto de aquí, por ahora lo voy a eliminar, o mejor dicho, lo voy a desconectar. Al desconectarlo, desaparece ese cubo, ¿vale? Este nodo me lo voy a mover aquí a la izquierda, que ahora mismo no nos hace falta, pero más adelante nos va a venir súper bien. Y me voy a quedar aquí, ¿vale? Ya sabes que todo lo que conectemos al group output es lo que va a aparecer aquí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La idea de este vídeo es crear un suelo y que en ese suelo haya muchas Game Boys. Y una de ellas se levante hacia arriba y rote. Solamente eso. Para crear esto vamos a hacer una técnica que se llama instanciar o instanciar en punto. ¿Qué significa instanciar? Pues cuando tú tienes un objeto, por ejemplo, una tapa de cámara y quieres crearle un clon, lo que puedes hacer es duplicarlo y ahora tienes dos. Pues esta segunda que hemos creado sería una instancia de esta. Es como un clon. Igual que puedes tener 2, puedes tener 3, 4 o 500, las que tú quieras. Entonces nosotros vamos a instanciar esa Game Boy muchas veces. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a añadir un objeto que seguro que te suena el plane, el plano de Blender, el de toda la vida, solo que en Geometry Nodes tiene otro nombre, se llama Grid. Y para crearlo vamos a usar el mismo atajo que se usa en todo Blender para añadir cosas nuevas, que sería Shift más A. Que por cierto, a lo largo de todo este tutorial te va a aparecer este icono de aquí que te va a archivar todas las cosas que yo pulse en el teclado o donde haga clic, ¿vale? Ok, pues entonces ponemos el ratón por aquí, Shift más A y le damos a Search para buscar y escribimos Grid, ¿vale? Grid significa cuadrícula en español. Y si yo lo conecto aquí a mi output, fíjate lo que aparece. Un plano de los de toda la vida de Blender. Lo chulo es que este plano es procedural porque podemos modificar su tamaño en el eje X, su tamaño en el eje Y, incluso el número de vértices, que ahora mismo no lo estamos viendo, pero si cambiamos la previsualización de sólido a este de aquí,
si yo le voy subiendo el número de vértices, podemos ver cómo se van creando sus divisiones. Vale, ¿esto por qué es importante? Pues porque tienes que saber una cosa dentro de Geometry Nodes que vamos a estar usando constantemente. Y es que cualquier geometría tiene caras, vértices y aristas. Lo deberías de saber ya porque lo vimos en la guía definitiva de Blender. Si no lo has visto aún, tienes vídeo por aquí. Pues nosotros cuando usamos Geometry Nodes tenemos como un vicio raro, que es que siempre vamos a estar usando vértices, ¿vale? Los vértices serían este de aquí, este de aquí, este de aquí, allá donde se cruzan las aristas, las esquinas, por así decirlo. ¿Y para qué vamos a usar esos vértices? Pues porque en esos vértices o en esos puntos nosotros podemos instanciar otro objeto. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace con otro nodo que se llama Instance on Points. Instanciar en los puntos. Es bastante sencillo de entender. Instance on Points. Si yo lo suelto aquí en medio, ¡pum!, se me conecta. ¿Y qué ha pasado? Pues que mi grid ha desaparecido. ¿Por qué? Pues porque este nodo me pide dos cosas. Por un lado, me pide la geometría en la que están esos puntos, que son esos vértices que te acabo de enseñar, y por otro lado me pide otra pelotilla verde. Las pelotillas verdes, para que tú lo sepas, son información de geometría, son objetos, como puede ser el iPhone o la Game Boy. Entonces nosotros tenemos que encontrar ahora la forma de meter la Game Boy que tenemos aquí, fuera en la colección, dentro de este árbol de nodo. ¿Cómo lo hacemos? Pues es tan sencillo como arrastrar, pero te va a encontrar con un problema. Cuando yo hago clic aquí para arrastrar, me desaparece el árbol de nodos. ¿Cómo soluciono esto? Pues voy a seleccionar otra vez animación 1, me vuelve a aparecer. Voy a hacer clic aquí para que se quede pineado y ahora aunque yo haga clic en otro objeto, se me quedan aquí los nodos sin ningún problema. Pues voy a coger Game Boy, lo voy a arrastrar aquí dentro y fíjate, Game Boy realmente se ha convertido en un nodo y ese nodo me ofrece mucha información. Me ofrece información de la transformación de la Game Boy, la posición en el espacio 3D, la rotación, la escala, todo eso es información. Pero también tenemos una pelotilla verde. Las pelotillas verdes son de geometría, entonces voy a enchufar esa pelotilla verde, que es la de geometría, al nodo de Instance on Points y ahora fíjate lo que tenemos. Tenemos a nuestra Game Boy instanciada muchas veces. ¿Cuántas veces? Pues dependiendo del número de vértices que tiene nuestro grid, nuestro plano original. Si yo lo voy subiendo, voy teniendo más. Y puede que ahora mismo pienses, Pablo, esto es idéntico al modificador de Array de Blender que llevo usando toda la vida. Pues sí, hace lo mismo, pero esto está dopadísimo, esto está muy venido arriba, porque ahora que tenemos estas instancias podemos modificarlas de muchísimas maneras. Por ejemplo, lo primero que quiero hacer es que si te fijas, mi Game Boy está boca abajo. Yo no quiero que la Game Boy esté boca abajo. Pues simplemente modificando en el nodo de Instance on Points la rotación, puedo hacer que se den la vuelta en el eje que a mí me interese. Ok, vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que este grid, este plano, que por cierto, en cualquier momento yo puedo enchufarlo aquí, ¿vale? Para mostrarme el plano original. Todo lo que yo enchufe al Group Output es lo que me va a mostrar. También, si tenemos el add-on de Node Wrangler activado, que si no lo tienes tan sencillo como irte a Edit, Preferences, Add-ons, Node Wrangler, ¿vale? Lo buscas y lo activa. Y con ese add-on activado, si yo hago Ctrl-Shift-Click en el grid, me enseña el grid, el plano. Si yo en vez de querer previsualizar eso, quiero previsualizar este de aquí, que recuerda que era nuestra Game Boy, pues me enseña la Game Boy. Si yo lo que quiero es previsualizar el resultado final, pues enchufo desde aquí. Esto será muy útil cuando empecemos a trabajar con otro tipo de valores. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es decirle que este grid queremos que sea mucho más grande. Por ejemplo, de 4 por 4 metros. Si yo selecciono y arrastro hacia abajo, puedo darle el mismo valor a los dos ejes X e Y. Por ejemplo, 5 metros, o este 4 y este 4, como cada uno quiera. Y luego subiendo el número de vértices, podemos conseguir que cada vez esa Game Boy esté más cerca. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ir subiendo ese número hasta que estén casi tocándose. Este número, por supuesto, va a depender del tamaño que tú le hayas dado aquí. Y con el eje Y vamos a hacer lo mismo. Vamos subiendo, se van acercando. Ahí yo considero que ya están bastante cerca. Ok, pues ahora mismo lo que tenemos es un mar completo y entero de Game Boys Advance, creo que es, que se ve tal que así, nada mal. Bueno, pues hasta aquí ha sido todo bastante sencillito, ¿no? Hemos hecho un plano repleto de instancias de la Game Boy. Vale, pues te voy a empezar a dar consejos que de verdad son útiles si vas a entrar en el mundillo de los Geometry Nodes. Y es que el orden es súper importante. Entonces, si nosotros seleccionamos un nodo y le damos a la H,
se oculta, se hace más chiquito y aunque nos sigue exponiendo todas sus pelotillas de output, se nos queda un poquito más ordenado, ¿vale? Te lo digo porque ahora mismo tenemos solamente 3 nodos, pero en cuanto empecemos a tener más va a ser un lío. Ahora lo que quiero hacer es rotar o mover individualmente algunas de estas instancias. Y es el momento perfecto para explicarte la diferencia entre dos nodos que parecen ser muy similares. La opción número 1 es el de Transform, ¿vale? Si busco aquí Transform Geometry y lo pongo después de creadas estas instancias, pues yo puedo ahora rotarla, escalarla o hacer lo que yo quiera. Bueno, pues este modo, el de Transform Geometry, muy importante, Geometry, geometría, quédate con eso, lo que nos va a permitir es modificar o transformar la geometría completa. O sea, que si yo, por ejemplo, quiero rotar sobre el eje Z las Game Boys y lo hago, se rotan todas en conjunto, ¿vale? No se están rotando individualmente cada una de ellas, sino que todas como conjunto se rotan. Importante. Voy a borrarlo. Por cierto, puedo darle a la X para borrarlo y me borra el nodo de en medio y tengo que volver a conectar. O también puedo darle Control X y te borra el nodo, pero te mantiene la conexión. Pues la otra forma de rotar o de transformar esto sería usando el Rotate Instances, rotar instancias, escalar instancias. Vamos a ver la diferencia. Voy a buscarlo. Rotate Instances. Si yo lo pongo aquí y ahora hago lo mismo, una rotación sobre el eje Z, fíjate lo que pasa. Ahora mismo no está rotando toda la geometría como un grupo, sino que cada una de las instancias está rotando por sí misma. ¿Lo ves? Vamos a poner la pantalla dividida para que veas cómo se estaba rotando antes y cómo se está rotando ahora. Notas la diferencia, ¿verdad? Vale, pues eso es clave. Cuando nosotros trabajamos con instancias es muy importante saber qué tipo de transformación queremos hacer. Si una transformación global o una transformación local para cada instancia. Pues lo que vamos a hacer para que esto quede más interesante, porque ahora mismo está como un poco soso, es que vamos a añadir el nodo de Rotate Instances y le vamos a poner 45 grados en el eje Z. Al hacer esto, se nos rotan todas nuestras Game Boy, pero tenemos un problema y es que se están comiendo la una a la otra, están chocando. No hay problema, porque como estamos haciendo todo un setup procedural, podemos ir a modificar el número de vértices en el eje X y en el eje Y de nuestro grid original y podemos hacer que se separen un poco. Vamos a ir ajustándolo. Aquí no hay un número mágico, tenemos que ir bajando hasta que demos con la separación que nos gusta, por ejemplo así. Y en el eje Y también pues podemos modificarlo hasta que nos quede más interesante. Algo así creo que mola bastante. Ahora mismo nuestra geometría no está chocando. Uy, aquí está bien pegadita, ¿eh? Pero bueno, no está chocando del todo. Ahí está. Perfecto. Ahora tenemos un setup bastante más interesante. Y al igual que antes, cuando te he enseñado, te lo pongo por aquí, el Transform Geometry, teníamos control de transformación, rotación y escala de la geometría a nivel global, podemos hacer lo mismo a nivel de instancias. Te lo he demostrado con un Rotate Instances, pero también quiero que sepas que existe Scale Instances para escalar las instancias. Si yo modifico la escala, se modifican individualmente. Y al igual que está ese, también tenemos Translate Instances, ¿vale? Que hace lo mismo, la mueve a nivel individual. Vamos a descansar un momentillo, que te estoy compartiendo muchísima información y quiero aprovechar para decirte que si te está gustando este vídeo, si de verdad estás aprendiendo, comenta ahí abajo o suscríbete si no estás suscrito, porque en este canal estamos compartiendo constantemente conocimientos sobre 3D, efectos visuales, edición y no quiero que te lo pierdas. Así que suscríbete, hombre o mujer. Y esto es súper importante que quede claro. Mientras que este nodo funciona de forma global, ¿vale? Y afecta a todo por igual, estos tres nodos hacen lo mismo, pero de forma local, a cada una de las instancias. Aquí lo tenemos todo en un mismo nodo, mientras que aquí son nodos separados. Ok, pues hasta ahora fíjate qué sencillito es nuestro árbol de nodo. Bueno, pues es el momento de empezar a complicar las cosas, porque igual que te he enseñado que podemos transformar la geometría a nivel global o a nivel local, también podemos transformar la geometría a nivel de solamente una de las instancias, solamente la que nosotros decidamos. ¿Cómo hacemos eso? Pues mira, si te fijas, el nodo de Rotate Instances, o voy a añadir cualquier otro para que lo veas, el de Translate Instances, que es para moverlo, para modificar su posición, tiene aquí una pelotilla de color rosa que se llama Selection. Esta pelotilla es de tipo booleano. ¿Qué significa eso? Pues que de todas las instancias que tenemos por aquí,
podemos elegir a cuáles sí afecta y a cuáles no. Igual que cuando estás en el modo edición, haces una selección de ciertos vértices y los modificas y solo se modifican los que has seleccionado, aquí podemos hacer lo mismo, solo que la selección se hace de una forma un poco diferente. Y aquí tenemos que introducir uno de los conceptos más rarillos del mundo de los Geometry Nodes, que son los fields, los campos. Los campos son atributos de la geometría. ¿Qué es un atributo? Pues, por ejemplo, tú tienes diferentes atributos. La altura que tú tienes es un atributo, cuánto pesas es un atributo, la enorme belleza que tienes dentro es otro atributo. Bueno, se ha entendido, ¿no? Cualquier dato sobre ti que se pueda medir es un atributo. Vale, pues los fields también son atributos de la geometría. ¿Y cuáles son? Pues por ejemplo, puede ser la posición en el espacio 3D, puede ser la normal, hacia dónde apunta una geometría. Así que vamos a añadir otro field que es el de index o índice. Shift más A y buscamos index. ¿Qué hace este field? ¿Qué nos muestra? Pues este field lo que nos va a enseñar es un número de índice para cada dato de la geometría. Por ejemplo, por defecto, nos puede enseñar, por ejemplo, el índice de cada vértice que haya en cada instancia, ¿vale? Cada vértice de este cubo va a tener cada punto un numerito, un índice. ¿Vale? ¿Cómo previsualizamos eso? Pues es muy importante que hagas lo siguiente porque si no te va a petar el ordenador. Lo previsualizamos de la siguiente forma. Hacemos Control Shift Clic en Index y lo que nos va a salir es el nodo de Viewer para poder ver ese índice, ese numerito aquí. Pero ¿qué pasa? Que cuando está en modo auto va a intentar ver cada vértice y nosotros no queremos eso. Queremos ver cada instancia, el número de cada Game Boy. A cada Game Boy le vamos a asignar un número. Entonces, en vez de ponerlo en modo auto, lo vamos a poner en modo instance. Y además nos está pidiendo una geometría de color verde, una pelotilla, porque necesitamos ver este field sobre un contexto, ¿vale? El contexto va a ser esta instancia. Al hacer esto, se nos pone todo blanco. Vamos a hacer una última cosa para poder previsualizarlo bien, y es que nos vamos a ir aquí arriba y vamos a activar Attribute Text. Esto lo que va a hacer es mostrarnos en forma de texto el atributo que estamos intentando ver, que es el índice. O sea, que básicamente lo que acabamos de montar ahora es un sistema que a cada instancia, a cada Game Boy, ¿vale? La voy a ver desde aquí arriba. A cada una de ellas le va a aplicar un número. 322, 323, si subo, 324, etc. Ese número es el número de índice de cada copia. Genial. Pues ahora nosotros vamos a hacer una selección. Por ejemplo, yo quiero seleccionar, me lo invento, la copia número 377. Esta es la que a mí me gusta. ¿Cómo lo hacemos? Voy a quitar un momentito el viewer. Es esta, la 377, ¿vale? Esta de aquí. Y vamos a usar el siguiente nodo. Es un nodo de matemáticas, por así decirlo, que lo que hace es comparar. Mientras que el index le da un numerito a cada copia, el nodo de compare, al que vamos a enchufar esto, nos permite hacer una selección. Como ves, es de color rosita. Entonces yo le puedo decir que, oye, quiero que mires el índice de cada instancia y el que sea igual a, creo que era 377, ¿no? Ya se me ha olvidado. Y el que sea igual a este, quiero que me lo saques como selección de Translate Instances. Por ahora no está pasando absolutamente nada porque este nodo le está diciendo, oye, a esta selección de aquí, muévela 000, o sea, no la muevas nada. En cambio, si yo ahora muevo el eje Z, estamos moviendo una de esas instancias. Tenemos una Game Boy levantada. Si yo cambio este índice y le digo que en vez del 377 sea el 78, pues será el siguiente. Y podremos hacer una selección manualmente. Incluso, si quiere hacer una animación de muchas Game Boys levantándose de forma secuencial, puede animar este valor y lo tendría. Un poquillo rara la animación, pero bueno, ahí está. Ok, pues este es el valor que nosotros queremos usar, 377. Y este de aquí es la cantidad de transformación en el eje que tenemos seleccionado. Por ejemplo, que se levante hasta aquí arriba. Genial. ¿Qué es lo chulo de hacer esta selección? Pues que si yo ahora añado cualquier otro nodo, por ejemplo, voy a volver a añadir un Rotate Instances, este nodo es exactamente el mismo que aquí. Lo que pasa es que aquí lo hemos usado a nivel general, digamos que no hay una selección única, sino que se ha aplicado esa transformación a absolutamente todo, pero aquí lo que vamos a hacer es pasarle también esta selección. Y lo chulo de todo esto es que no tenemos que volver a montar este setup, sino que directamente desde esta pelotilla rosa podemos pasarla para acá. ¿Y ahora qué pasa? Pues que este nodo solamente afecta a esta selección. Si yo roto ahora en el eje X, por ejemplo, solamente se rota esa Game Boy. Pues ha llegado el momento de hacer nuestra animación. Vamos a irnos al fotograma número 1 y vamos a poner esta X en 0 y este Z en 0.
Ahora mismo están todas ahí en el suelo. Selecciono mi nodo, pongo el ratón aquí encima y le doy a la I para crear un fotograma clave. Y voy a avanzar, por ejemplo, 100 fotogramas y voy a mover el eje Z hacia arriba para que se levante, bueno, quizás eso es demasiado, para que se levante hasta ahí. Y una vez tengo definido cómo de alto quiero que levante, pongo el ratón aquí otra vez y le doy de nuevo a la I, ¿ok? Esto nos genera un fotograma clave. ¿Cómo puedo saber dónde empieza y dónde acaba ese fotograma clave? Pues no solamente tengo que seleccionar el nodo animado, sino que también tengo que tener seleccionada mi geometría, ¿vale? Muy importante. Y te recuerdo que cuando yo selecciono esto, no se selecciona la Game Boy, se selecciona el objeto animación 1. Esto es súper clave para el último paso que vamos a ver. Al hacer esto, ahora sí que sí, me aparecen mis fotogramas clave, del 0 al 100. Ok, pues ahora vamos a hacer lo mismo con el nodo de Rotate Instances. Voy a crear un fotograma clave aquí con la I, me voy a ir al fotograma número 100 y voy a rotarlo sobre el eje X, por ejemplo, para que se levante y se incline así. Le doy a la I de nuevo y ahora fíjate qué animación tenemos aquí tan chula. De toda la Game Boy hay una que se levanta y se queda de pie. ¿Qué pasa si ahora nuestro cliente, porque esto era un trabajo para Nintendo, te lo recuerdo, dice: Pablo, pero es que a mí no me gusta esa. Es que tú has hecho que se levante esta de aquí, pero a mí la que me gustaba era esta. Bueno, pues no te preocupes porque no tenemos que hacer un control Z infinito, sino que lo único que tenemos que modificar sería dentro de nuestro index que sea igual a y buscamos la que ellos quieren, que por ejemplo es esa de ahí. Y toda la animación sigue teniendo lugar, sigue ocurriendo, pero ahora con la Game Boy correcta. Vamos a verla una vez más. Por cierto, si ves que te estoy compartiendo muchísima información y que es todo un poco un lío, tengo un regalo gratuito para ti. Y es que en la descripción de este vídeo te he dejado un enlace a mi ebook para introducirte al mundo de los Geometry Nodes. Además, ese ebook es un complemento perfecto para seguir este vídeo porque amplío alguna información que no cabe en un vídeo. No es un ebook demasiado largo, así que no te preocupes, descárgatelo y seguimos con el vídeo. Y hasta aquí está muy chulo, la verdad. Y toda esta animación la hemos hecho con este árbol de nodos que por ahora sigue siendo bastante sencillito porque habéis ido entendiendo qué hace cada una de estas cosas. Pero todavía vamos por la mitad, así que no te preocupes. Voy a darle iluminación a esto para que lo veamos bien en cámara y vayas viendo el resultado. Voy a añadir una luz de tipo área. La voy a poner por aquí, por encima. Voy a bajarle un poquitín el tamaño y voy a poner el modo de render en Cycles. Voy a aprovechar la GPU y vamos a verlo en modo renderizado a ver qué tal. Esto sería lo que tendríamos. Voy a aprovechar también este momento para añadir un suelo, porque en el momento que se genera ese hueco de ahí, quiero que se vea que estaban apoyadas, que haya ahí una sombra. Y de paso le vamos a añadir un material un poquito más reflectivo y un poquito más oscuro también. Algo así. Ok, esta sería nuestra animación. Voy a aprovechar y voy a crear una cámara. Y voy a animar la cámara también para que vaya del fotograma 0 en esta posición al fotograma 100, que es una vez que la Game Boy está ahí arriba, moviéndola hacia arriba y rotándola hacia abajo. Le doy a la I. Y esta va a ser nuestra animación por ahora. ¿Y por qué digo por ahora? Pues porque de repente nos ha surgido un problema. Ok, pero no nos denuncie, por favor. Fuah. Vale, tenemos que hablar un momentillo. Ostras, me acaban de llamar de Nintendo y se ve que no le ha hecho mucha gracia eso de que usemos su consola para un tutorial. No sé muy bien por qué. Ya les pasó con Illo Juan, no les mola mucho eso de emular. Así que nos encontramos con un grave problema y es que ahora tenemos que rehacer toda la animación por completo para otro cliente. Yo qué sé, por ejemplo, para el iPhone de Apple mismo. Aunque bueno, si lo piensas, no tenemos por qué rehacerla entera desde cero. Como estamos trabajando en un sistema procedural, como te expliqué al principio con eso en la montaña rusa, si yo ahora en vez de aplicarle este árbol de nodos a la Nintendo se lo aplico al iPhone, simplemente cambiando una cosita en un nodo, de repente, ¡puf!, de repente tengo la misma animación pero para otra empresa. Efectivamente, ese es el verdadero potencial de Geometry Nodes. Así que vamos a hacer estos cambios que a Nintendo nos le ha gustado mucho y seguimos con el vídeo. Vamos a cambiar y vamos a hacerlo con un iPhone. Y claro, aquí alguien que lleva usando Blender toda la vida estará pensando: madre mía, ahora hay que animar todo esto de cero con otro modelo. Pues no. Fíjate qué sencillo es cambiar un objeto por otro y que la animación siga funcionando. Si recuerdas, en nuestro árbol de nodo, aquí al principio teníamos un objeto que se llama Object Info,
que es este de aquí. Básicamente, este nodo lo que nos permitía era seleccionar un objeto de los que tenemos aquí arriba. En este caso hemos seleccionado Game Boy. Entonces, en este nodo, en vez de seleccionar Game Boy, vamos a hacer algo tan sencillo como seleccionar iPhone. Y ahora, esta animación que antes era de Game Boys, ahora es de iPhones. Y funciona perfectamente. Así de sencillo, simplemente cambiando una cosita dentro de un nodo. Pero nosotros somos un poquito especiales, porque es verdad que hemos cambiado el iPhone, hemos cambiado la Game Boy por el iPhone y hay un problemilla. Y es que ahora mismo hay mucho espacio entre los iPhones. ¿No podríamos ajustarlo? Pues claro que sí, nos podemos ir al grid, aquí arriba, y ir modificando este número. Pero esto tampoco es la forma correcta de usar Geometry Nodes. Hay una forma mucho más inteligente y te la voy a enseñar. ¿Por qué digo que no es la forma más inteligente? Pues porque para hacer este cambio hemos tenido que entrar dentro del árbol de nodos, que aunque ahora es sencillito, según se va complicando la cosa, aquí de repente hay 100 nodos, cada uno hace una cosa y como te hayas tirado una semana sin entrar al proyecto ya se te va a olvidar todo. Entonces hay una cosa súper interesante dentro de Blender que se llama exponer atributos o exponer controles. Y te voy a enseñar cómo se usa. Si recuerdas, al principio del todo te dije que había un nodo que es el Group Input, que aquí tiene una geometría dentro que era el cubo ese que hemos eliminado. Y te dije que no lo borrase. Te dije que ahora después lo usaríamos. ¿Para qué lo vamos a usar? Pues porque quiero que sepas que este nodo, el de Group Input, está directamente relacionado con el modificador animación 1 suelo, que es la que estamos modificando aquí. ¿Por qué te digo que está directamente relacionado? Pues porque nosotros podemos crear aquí diferentes sockets de output, ¿vale? Diferentes valores que controlen todo el árbol de nodos, pero en vez de tener que entrar aquí dentro, los podemos modificar desde el propio modificador. Entonces, ¿cómo se hace? Pues muy sencillo. Vamos a arrastrar aquí los valores que nosotros queremos usar desde el modificador. Por ejemplo, el número de vértices en X y el número de vértices en Y. Si yo ahora me voy a Layout y selecciono este objeto y me voy a Modificadores, en Modificadores me aparece aquí ese número de vértices. Si lo voy ajustando, tenemos más o tenemos menos. Y te digo más, podríamos incluso pasarle este nodo de aquí, que sería la selección del objeto, se lo pasamos aquí, ¡pum! Y si ahora me voy a Layout, puedo decirle que en vez de instanciar el objeto iPhone, me vuelva a instanciar la Game Boy. Y ahora que se están chocando todos esos valores, sin entrar al árbol de nodo, desde mi modificador directamente, puedo modificar la cantidad de repeticiones. Pero como habrás notado, aquí hay un problema. Y es que al modificar el número de vértices, si yo ahora le doy al play, el que se está levantando no está ni siquiera dentro de cámara, está aquí fuera. Si recuerdas, controlar ese número era también un valor. Así que me voy de nuevo a Geometry Nodes, me voy aquí al Compare, y este valor de aquí, el 377, también se lo puedo pasar aquí a mi modificador. Y además vamos a hacer una cosa súper chula, porque como ves, el nombre que le ha puesto por defecto es B. Y eso está súper aburridísimo. Entonces vamos a hacer una cosa. Con el nodo seleccionado le damos a la N, ¿vale? Nos abre este menú de aquí y en este menú nos permite modificar el nombre de cada uno de estos valores. Si hacemos doble clic en la B, podemos decirle índice o objeto seleccionado o selección. En Object vamos a poner objeto, que hablamos en español aquí. Y en vértices X e Y vamos a cambiarlo, por ejemplo, por ancho y alto. Si yo ahora me voy a Layout y voy modificando ese número de selección, podemos llegar al que a mí me interesa, que es este de aquí. Genial. Bueno, pues esto que acabas de aprender es la base de muchísimas de las animaciones que se hacen con Geometry Nodes. Básicamente lo que hacemos es instanciar sobre una geometría, en este caso así un grid, un plano, diferentes objetos y animarlo. Perfecto, pues guardamos este proyecto y te voy a enseñar otro ejemplo en el cual en vez de usar un plano, vamos a usar un arco y vamos a hacer una animación de 10. Y de hecho lo vamos a hacer todo dentro del mismo proyecto. Esto es una cosa que no mucha gente sabe que existe en Blender y son las escenas. Tú dentro de Blender puedes tener diferentes, digamos, proyectos juntos, diferentes escenas que pueden pertenecer a la misma animación o a cosas radicalmente diferentes. En este caso voy a darle aquí a duplicar y le voy a decir que haga una copia completa, ¿vale? No quiero ni que esté enlazada ni nada. Copia completa. ¿Y ahora qué tenemos aquí? Pues tenemos otra escena que, bueno, ahora mismo se ve exactamente igual, pero si yo, por ejemplo, modifico esto y modifico esto, ¿vale? Y ahora hago clic aquí y me voy a animación, que era la original, pues tenemos guardado todo lo de antes y ahora en animación 001, que aprovecho y le pongo animación 2, tenemos otra cosa. ¿Y cuál es esa otra cosa que vamos a tener aquí?
Pues mira, me voy a deshacer de este objeto, me voy a deshacer de la cámara y voy a empezar igual que hemos empezado antes, con mi objeto de mi iPhone y mi objeto de mi Game Boy. Y voy a repetir la misma jugada. Voy a crear un cubo, me voy a Geometry Nodes, le voy a crear un nuevo Geometry Node, le vamos a poner que sea nuevo y le voy a poner un nombre que sea arco. Aquí nos sigue apareciendo el de antes porque aparecía pineado, lo dejamos ahí pineado, vamos a hacer clic aquí para que se despinee y así nos aparece arco. Como antes, vamos a eliminar ese cubo eliminando este nodo, en este caso no vamos a usar el group input, aunque podríamos usarlo igual que te acabo de enseñar. ¿Y qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar un nodo de tipo arc. Me voy a search, busco arc y lo pongo aquí. Este nodo, ¿vale? Nos genera este arco de aquí, el cual nos da un control absoluto y esta va a ser luego nuestra base para poder instanciar los objetos. Si yo, por ejemplo, modifico el sweep angle, lo que puedo hacer es que se cierre o se abra más ese círculo. Y luego, como ves, aquí tenemos vértices, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, y esos vértices los podemos usar nosotros para instanciar encima el iPhone o lo que nos dé la gana. Entonces, antes de añadir ningún objeto, vamos a hacer una animación. Vamos a animar nuestro arco. En el fotograma número 50, por ejemplo, vamos a seleccionar Sweep Angle y le damos a la I para crear un fotograma clave, la I latina. Y si nos vamos al primer fotograma, el Sweep Angle lo vamos a poner en 0 y le doy a la I. Si ahora le doy al play, pues este arco se va generando. Pero esta animación a mí la verdad que no me parece muy interesante. Creo que se podría mejorar bastante. Wow, un pareado. Muy bien, Pablo. Vamos a darle clic aquí, creamos un nuevo panel y nos vamos al Graph Editor. Con el arco seleccionado, vamos a abrir un poquito más, le doy a la N para que se cierre este panel y vamos a activar Normalize. Esto que estás viendo aquí es la representación gráfica de nuestra animación. Empieza poco a poco, va avanzando y luego frena. Ok, pues yo lo que quiero es lo siguiente, seleccionar este punto y escalarlo a todo lo que me dé. ¿Vale? De manera que la animación pase muy rápido al final y luego vaya frenando. Incluso te diría que este lo vamos a escalar por 0,5. ¿Ok? Importante esos números. Si yo ahora veo mi animación aquí a la derecha, es como que empieza muy rápido y luego va frenando, ¿verdad? Empieza rápido y va frenando. Perfecto. Ok, y ahora antes de ponernos a añadirle aquí las instancias, esas Game Boys, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Porque si te fijas, los puntos de aquí del principio se quedan como muy quietos, como que todo el rato están en la misma zona. En cambio, los del final sí que tienen mucho más movimiento. Entonces vamos a añadir un nodo de Transform, que lo que me va a permitir es ir girando mientras la animación que acabamos de ver ocurre. Además, la vamos a ir rotando nosotros. Así que vamos a empezar en el fotograma 0, le vamos a poner, por ejemplo, 0 grados de rotación y que según avanza, ¿vale? Que terminaba en el fotograma 50, pues también rote, por ejemplo, 180 grados. Y le damos a la I para que se guarde el fotograma clave. Si ahora le doy al play, esta va a ser nuestra animación. Obviamente podemos seleccionarlo, irnos aquí arriba al arco y normalizar esto y modificar esta animación. Como por ejemplo esto al máximo y esto un poquillo más chico. Pues ahora que tenemos todo esto, yo ya la verdad que estoy bastante contento. Voy a darle a la H o a esta flechita de aquí. Esto ya lo puedo cerrar. Y ahora llega el momento que ya conoces. Vamos a hacer un Instance on Points. Lo ponemos aquí. Aquí abajo tenemos que añadirle qué objeto vamos a instanciar. Así que le hago un pin. Me traigo la Game Boy para acá y enchufo geometría con instancia. Si ahora le doy al play, fíjate lo que tenemos. Tenemos todas las Game Boys ahí orientadas, un poco rara, pero la animación está curiosa. Perfecto. ¿Cómo vamos a hacer nosotros ahora para orientarlas bien? Pues hay una opción dentro de Instance on Points, que lo voy a abrir aquí un poquito más, que es la de rotar estas instancias. Pero nos vamos a encontrar con un problema. Y es que por mucho que yo juegue aquí con los valores, al final todas están mirando hacia una dirección, hacia un sitio. Esto es un poco una movida realmente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer una cosa muy interesante y es que vamos a aprovechar la normal del arco. Y te explico lo que es la normal del arco. Cada uno de estos puntos, cada uno de estos vértices tiene lo que se llama una normal, que es hacia dónde apunta. Por ejemplo, este vértice de aquí apunta hacia allá, este hacia allá, este hacia allá, estos de aquí hacia allá. Creo que te hace una idea, ¿no? Perfecto. Pues si nosotros aprovechamos la normal del arco, que sería hacia dónde apunta cada uno de estos vértices, y le decimos, oye,
la instancia que hemos puesto en este vértice que se oriente con la normal del vértice. Lo que vamos a conseguir es que miren hacia donde a nosotros nos interesa cada una individualmente, no de forma global. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues por supuesto lo vamos a hacer con un field. Igual que antes hemos visto el de index, el de índice, en este caso vamos a usar el de normal. Por ahora voy a ocultarme esto de aquí para dejarlo más chiquitito y vamos a buscar normal, este de aquí, y lo vamos a enchufar a la rotación. Voy a volver a previsualizar mi instance on points y aquí lo tenemos. Tenemos toda esta Game Boys que si yo le doy al play hacen una pedazo de animación guapísima. Pero seguimos teniendo un problema y es que no están muy bien orientadas, ¿no? Están un poquillo raras. ¿Cómo podemos de verdad controlar esto? Porque fíjate, ahora en la rotación no nos da ningún control. La normal nos pasa una información que llega a la rotación y punto. No podemos decidir nada más. Pues vamos a hacer una cosa. Entre la normal y la rotación vamos a añadir un nodo en medio y ese nodo se llama Align Rotation to Vector, ¿vale? Lo ponemos aquí en medio y muy importante, como esta pelotilla es morada, la vamos a enchufar al morado y de aquí la vamos a quitar. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite pasar información de tipo vector, de esta morada, a información de vector de rotación. Esto es un poquito más avanzado, de hecho lo explico en un curso, pero básicamente pon este nodo en medio y te va a funcionar. Muy bien, pues ahora que lo has añadido, vamos a buscar cuál es el eje que a nosotros nos interesa. El Z está un poquillo raro, el Y parece que podría funcionar y el X no me termina de convencer. Vale, pues parece que vamos con el Y. Vamos a darle ahora al play, a ver qué pasa. Ok, parece una baraja de cartas. Pero bueno, ya están cada uno orientado, como te decía antes, alineado con el vector de cada vértice. Muy bien, pero Pablo, estás mirando para abajo. ¿Cómo podemos arreglar esto? Pues vamos a añadir otro nodo en medio. Como ahora estamos en la tira, digamos que es un poco más rosita, vamos a usar un nodo que nos permite rotar. Y es una cosa muy rara, ¿vale? Porque nos va a permitir rotar la rotación. Sé que suena un poco raro, pero funciona de locos. Entonces vamos a añadir un nodo que se llama Rotate Rotation, rotar la rotación. Y si lo pongo aquí en medio, lo que me permite es rotar en diferentes ejes. ¿Qué pasa? Que en modo global, como ves, está rotando todos sobre la misma dirección. No está aprovechando la normal. Si lo pongo en modo local, ahora ya sí. Entonces, ya a partir de aquí depende de cómo queramos nosotros hacer la animación. Hay gente que le gusta que esté boca abajo, hay gente que le gusta que esté del revés, que esté, yo qué sé, como cada uno quiera. En mi caso, yo lo que voy a hacer es que esto esté a 180 grados, ¿vale? Porque quiero que se vean desde arriba. Voy a rotarlo un poquitito en el eje Y, que queda bastante más interesante, y quizá un poquitito sobre la Z. Si esto lo vemos desde aquí arriba, se vería algo tal que así. Guapísimo. Pero hay un problema, y es que aquí tenemos una instancia que se está comiendo a la siguiente. ¿Cómo podemos arreglar eso? Pues realmente eso ya no es un problema de rotación, ni de la Game Boy, ni nada, sino que es un problema de nuestro arco original. En este arco original nosotros pusimos la cantidad, la resolución que venía por defecto, de 16. Si yo lo voy bajando, lo que voy haciendo es bajar el número de copias, ¿vale? Así que lo voy a dejar en el número que a mí me interesa, por ejemplo, 16, pero aún así se siguen tocando, siguen chocándose. ¿Por qué? Pues porque nuestro último ángulo, que si recuerdas era en el fotograma 50, lo hemos puesto en 350. Si yo esto lo modifico, como ves, se mete más o se mete menos. Pues lo voy a ajustar para que no entre, para que no choque, y aquí le voy a dar a la I. En este caso es 337. Si tuviésemos, yo qué sé, el doble de copias de la Game Boy, pues quizá habría que subirlo un poquitito para que coincida bien, ¿vale? Por ejemplo, aquí. Ok, también puedo modificar el radio, pero va a aprender una cosa muy rápido y es que todos los valores del arco al final acaban afectando a los otros, porque ahora mismo, por ejemplo, lo hemos configurado para que no se choquen entre ellas y queda bastante curioso, pero si yo modifico el radio del arco y empiezan a meterse para adentro, se empiezan a chocar entre ellas. Entonces tendríamos que irnos a modificar la rotación y la escala y qué rotación le hemos dado aquí y tal. Entonces es muy importante que sepas y que tengas en tu cabeza, que seas consciente, que cualquier cambio que hagas va a modificar o va a fastidiar un poquillo a lo otro. Entonces yo, por ejemplo, por todas las pruebas que he estado haciendo, creo que 12 copias es lo suyo, que la cantidad del radio, el tamaño del radio debe ser un poquito más grande, y en la rotación la voy a modificar para que no choquen entre sí.
Y vamos a ver qué tal quedaría. Ok, pues esta sería nuestra animación. Por supuesto la puedes personalizar todo lo que tú quieras, ¿vale? Incluso puedes animar que a lo largo del tiempo, por ejemplo, si quieres que terminen con esta forma en el eje Z, creas aquí un fotograma clave, pero a lo mejor quieres que empiecen estando rotadas, pues yo qué sé, a lo mejor así. Pues guardamos este fotograma clave y según se colocan, siguen girando sobre sí mismas, ¿vale? Piensa que de alguna forma lo que tenemos aquí es una rotación a nivel global, que es cuando se genera ese arco, y luego aquí tenemos una rotación a nivel individual. Y fíjate que el árbol no es tan complicado, no es un árbol de nodos súper complejo. En realidad tenemos un arco, que era este, que tiene una animación que se completa a sí mismo, que luego tiene una animación que según se completa va rotando, y sobre él hemos instanciado diferente geometría. Y esa geometría no estaba muy bien orientada, así que hemos aprovechado la normal y la alineación para que nos quede algo bastante más interesante. Y con este concepto puedes hacer 1000 cosas más locas. Y por supuesto también quiero que no se te olvide que los de Nintendo nos odian un poco. Así que en vez de usar nuestra Game Boy Advance, lo que vamos a usar es nuestro iPhone. Y en un momento tenemos la misma animación, pero aplicada al iPhone. Y por cierto, si echas de menos ese nodo que hemos usado antes, el de Group Input, para poder sacar, por ejemplo, la cantidad de Game Boys que quieres, lo puedes añadir en cualquier momento. Buscas aquí Input, Group Input, te sale aquí. Y por ejemplo, vamos a enchufarle la resolución, ¿vale? Lo seleccionamos, le doy a la N. Y le digo que esto que hemos llamado resolución, en realidad sería la cantidad de copias. Si yo ahora me voy a Layout, tengo aquí mi modificador y simplemente con un slider puedo modificar la cantidad de copias que quiero que tenga mi animación. Así que nada, vamos a iluminar esta escena y te enseño cómo ha quedado todo esto. Bueno, pues ha llegado el momento de ver ese resultado final. He cogido estas dos animaciones, las he juntado, le he puesto un poco de sonido y nos ha quedado así. Yo creo que mis editores todavía no se han enterado que Nintendo nos ha denunciado. No ha quedado así, ha quedado así con el iPhone. Ahí está. Y bueno, realmente como estás viendo, no estamos creando un árbol de nodos gigante ni muy complejo y en cambio, fíjate los resultados tan profesionales que da. Pues esto es lo que somos capaces de hacer en 40 minutos. Y ya sabes que solamente cambiando un nodo, ahora le puedes vender el mismo anuncio a otra marca. La verdad que todo esto de los Geometry Nodes es muy potente, pero hay una cosa que es más potente aún y me siento en la obligación de compartírtela. Y es que si nosotros guardamos estos árboles de Geometry Nodes como un preset o como un asset dentro de Blender, podemos reutilizarlos todas las veces que nos haga falta. Y fíjate qué casualidad que yo tengo mi propio pack de animaciones listo para usar. De hecho, ese pack es uno de los regalos que doy en la formación de Geometry Nodes. Una formación súper completa y súper detallada de Geometry Nodes a fondo. Hay muchas cosas en este tutorial que he pasado un poquito por encima, porque si me pongo a explicarlas me saldría un vídeo de 3 horas, pero que son clave para entender de verdad cómo funciona esto de los Geometry Nodes. Por ejemplo, qué son los valores, cuáles son los tipos de valores, por qué algunos son morados, otros grises, por qué algunos son pelotitas, otros son rombos, qué es un field y muchísimas otras cosas teóricas son las que explico en ese curso. Pero ese curso realmente no es teórico, porque la forma que tenemos de enseñar en Aura Prods es centrándolo todo siempre en la práctica. Así que el otro 90% de las clases son clases prácticas en las que te enseño desde cero a crear animaciones como las que has estado viendo ahora mismo. Y lo chulo de esta formación es que como te enseño a hacer todo esto paso a paso, te voy a hacer que elijas un par de colores o tu logo o lo que tú quieras para que cuando termines la formación tengas esas animaciones personalizadas para ti mismo o para el cliente que tú quieras. Además, con la formación, como te he dicho, te viene este pack de animaciones, el certificado de finalización, pero para mí lo más importante ni son las lecciones, ni es el pack, ni nada de eso. Es la transformación que vas a recibir al pasar de ser un artista más tradicional dentro de Blender que modela como modela todo el mundo y te va a convertir en un auténtico profesional de Geometry Nodes. Va a trabajar muchísimo más rápido y quien trabaja más rápido acaba ganando más dinero. Es así de fácil. Así que si te interesa este curso, te he dejado otro enlace ahí abajo en la descripción.
descripción. Y esto no lo quiero decir muy fuerte, pero como vienes de este vídeo y apoyas este canal, te he dejado un descuentillo por ahí. Ahí abajo en el enlace te lo dejo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado mucho. Te recuerdo que tienes un ebook totalmente gratuito en la descripción. Puedes comentar y preguntar todas las dudas que tú quieras en este vídeo, yo intentaré responderla. Y por supuesto espero verte dentro de esta formación de Geometry Notes dentro de nuestra web auraprots.com. Como siempre ha sido un placer estar contigo un día más y nos vemos en el próximo vídeo.